Hoy terminamos nuestra serie La respuesta de Dios a sus necesidades. Como vimos, esta serie está basada en aquella oración de nuestro Señor Jesucristo conocida como el Padre Nuestro y que acabamos de leer hace un momento en Mateo capítulo 6. Y le he titulado a esta predicación final de esta serie: Confíe en Dios en cada una de sus necesidades. Durante varias semanas hemos visto cómo Dios desea suplir cada una de las necesidades de su vida. Cada frase del Padre Nuestro es una respuesta a un problema fundamental de la vida. Y creo que si yo pudiera enlistar todos los problemas que todos pasamos, cada uno de ellos caería en alguna o en varias categorías de estas 7 frases que hemos visto en el Padre Nuestro. Todos los problemas seguro que van a encajar en alguno de ellos. Y hay una gran buena nueva en esta oración en el Padre Nuestro, y esta es que el Señor quiere ofrecer solución a cada problemática que nosotros experimentamos. Cada frase que el Señor nos muestra en esta oración es como una respuesta, es como un remedio a lo que estamos experimentando. Me parece, cuando yo escucho el Padre Nuestro, me parece oír la voz del Señor diciéndome: ¿tienes algún problema? Pues aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Dios quiere suplir todo. Dios nos dice a través del Padre Nuestro 3 cosas. La primera de ellas: yo puedo suplir todas las necesidades que tú puedas enfrentar. Pero la segunda cosa que nos dice también es: quiero suplir todas las necesidades que tú puedas enfrentar. Pero también nos anima mostrándonos que Él suplirá. Dice el Señor: supliré todas las necesidades que puedas enfrentar, pero solamente hay por ahí una condición: si puedes confiar en mí. Si tú puedes confiar en mí, nos dice el Señor, puedo suplir todas. Y bueno, Él puede, aunque no confíe usted, pero Él puede. Él quiere, pero Él las va a suplir si usted solamente confía en el Señor. La oración del Señor es una garantía segura para cada creyente. Nos muestra todo lo que Dios ha prometido suplir. Dios dice a través del Padre Nuestro: estas son las cosas que están cubiertas en tu vida. Durante 7 semanas hemos visto lo que Dios ha dicho que va a suplir en su vida y en mi vida. La respuesta de Dios a nuestras necesidades es lo que vimos durante toda la semana, y vamos a hacer el día de hoy un repaso general y vamos a concluir. La respuesta de Dios a nuestras necesidades es, y anótele por ahí, número 1, la respuesta de Dios a mis complejos de inferioridad es su persona. La inferioridad es un problema universal. La gente dice muy en su interior: no me gusto, no me agrado, no me siento bien conmigo mismo, y entonces tratan de mejorar su autoestima a través de muchas cosas, de tener cosas, por ejemplo, comprar cosas, se van a terapias, o a lo mejor se sumergen en el alcohol, en las drogas o lo que sea, y eso, el único objetivo que tienen es sentirse bien consigo mismos. Dios dice: no, tu valor no depende de eso, tu valor viene de una relación. La respuesta de Dios a mis complejos de inferioridad es su persona. Vea lo que dice la Biblia en Mateo 6:9, la primera parte del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando Dios se convierte en su Padre y usted se convierte en su Hijo, eso es lo que resuelve este problema. Usted no va a tener más complejos de inseguridad, porque usted va a saber que es un hijo de Dios y se va a dar cuenta que su importancia no proviene de las cosas que logra, no proviene de las cosas que quiere o de las cosas que compra. Su importancia proviene de su relación con Dios. Cuando puedo llamar a Dios Padre, cuando yo soy un hijo de Dios, observe lo siguiente, se lo he dicho en varias ocasiones: si a Dios le agrado y a mí me agrado y a usted no le agrado, ¿dónde cree que está el problema? Perdón,
Pero así es, si a Dios le agrado y a mí me agrado y a usted no le agrado, realmente el problema es suyo. Porque si yo estoy bien en una relación con Dios, no hay ningún complejo de inferioridad en mi vida. Cuando yo soy un hijo de Dios, tengo plena seguridad. Entonces, la respuesta de Dios a mis problemas de inferioridad es su persona. Grábese bien esto. Él le ve entonces como su hijo, y entonces nosotros deberíamos de verlo como padre. La segunda respuesta es a mis dudas. La respuesta de Dios a mis dudas o a nuestras dudas es su plan, es su propósito. Y las dudas en nuestra vida son otro tipo de problemas. Seguramente usted ha experimentado dudas existenciales como cualquier ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué me está pasando todo esto que estoy viviendo? Y esas preguntas no son fáciles de responder. Incluso esas preguntas dieron origen a la filosofía. Pero Dios había dado respuesta desde la misma creación y nos da respuesta a nosotros. En la segunda semana de esta serie vimos que Dios tiene un plan general para el mundo y un plan particular para su vida. En el verso 10 del capítulo 6 de Mateo dice: venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios tiene un plan enorme, un plan maestro, le llamo yo, para todo el universo, para todo el mundo, y ese es: venga tu reino. Venga tu reino, que el Señor establezca su reino en todo lugar, que el Señor sea rey de todos. Y la segunda es el plan personal, el plan particular para cada uno de nosotros, y es donde debemos orar: hágase tu voluntad. Cuando usted se encuentra en el plan maestro de Dios para la historia y usted se ubica en el plan personal de Dios para su vida, toda clase de dudas comienzan a disiparse de su vida. Cuando usted tiene claro el plan y el propósito de Dios para su vida, entonces usted va a experimentar una plenitud que nada más le puede dar. Durante la semana reflexionábamos en el Eclesiastés, y el Eclesiastés es un libro bastante triste si no consideráramos la parte final. Y digo que es muy triste porque el Eclesiastés escribe sobre lo absurdo de la vida, así lo llama él, vanidad de vanidades, o en la NBI dice absurdo, lo absurdo que es la vida. Hay gente que tiene mucho éxito y no se siente pleno y satisfecho. ¿Por qué? Porque la plenitud no se centra en todo lo que usted hace, en todo lo que usted logra. La plenitud se centra en el plan de Dios para su vida. La respuesta del Señor a nuestras dudas es su plan global: venga tu reino, y su plan particular: hágase tu voluntad. Dios tiene un plan y una voluntad para su vida. La tercera cosa que vimos fueron la respuesta de Dios a nuestras preocupaciones. Cada uno de nosotros tenemos preocupaciones, y la Biblia nos muestra que Dios nos da respuesta con su provisión. En Mateo 6:11 dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Usted tiene una serie de preocupaciones en su vida que incluyen una gran categoría de problemas. Nos preocupamos por todo. Nos preocupa la salud, nos preocupan las finanzas, nos preocupan el futuro, nos preocupa nuestro horario, nos está preocupando la pandemia, nos preocupa el gobierno, nos preocupa el sistema de salud, nos preocupa, hay cantidad de cosas que nos preocupan. Dios nos invita a que nos relajemos y que oremos de esta manera: Señor, danos hoy el pan cotidiano. La Biblia nos muestra que Dios quiere y Dios va a proporcionarnos todo lo que necesitamos diariamente. Su respuesta de Dios a cada una de mis preocupaciones es su provisión, y eso lo vimos en la tercera semana. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Dios quiere que usted espere confiadamente en Él. Dios no le va a dar para todo lo que resta de su vida. Si usted viene delante de Dios y le presenta sus necesidades, puede orar como decía el Señor Jesús: danos nuestro pan cotidiano. ¿Y por qué quiere el Señor darle el pan el día de hoy y no el de mañana? Para que usted viva en fe, viva en confianza, esperando que Él supla todo lo que a usted le hace falta. La respuesta de Dios a mi preocupación es la provisión de Dios. La cuarta semana lo que vimos fue la respuesta de Dios a mi culpa.
Y la respuesta de Dios a mi culpa es su perdón. Dice Mateo 5:12 en la primera parte, perdónanos nuestras deudas. Vimos en esa semana que nadie es perfecto, que todos hemos pecado, todos hemos cometido errores, todos hemos echado a perder cosas en nuestra vida y como resultado de eso vamos cargando con un gran peso de culpa. De verdad, yo creo que la culpa es uno de los grandes problemas del ser humano y por eso está incluido en esta sección. Todos vamos cargando grandes pesos de culpa y ese es producto del pecado. Ese es un hecho en la vida. Todos cargamos culpa, todos nos sentimos culpables por algunas cosas. Dios nos muestra que su respuesta a nuestra culpa es su perdón. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. El Señor nos está diciendo, yo quiero perdonarte. Y si recuerda lo que vimos esa semana, quiero perdonarte por completo. Quiero perdonarte de inmediato y quiero perdonarte constantemente. El Señor quiere que usted se libere totalmente de ese gran peso de culpa que a veces no le deja caminar en la vida. Eso lo vimos en esa cuarta semana. Dios nos dice, quiero perdonarte. Muchos de sus problemas realmente son causados por una conciencia intranquila, una conciencia que no está en paz. Eso causa problemas emocionales, pero también causa problemas físicos y también, por supuesto, problemas espirituales. Cuando usted no tiene una conciencia tranquila, eso puede enfermarlo. Eso le puede arruinar en sus relaciones y muchas otras cosas más. La respuesta de Dios a mi culpa es su perdón. Pero también en la quinta semana vimos la respuesta de Dios a mis relaciones tensas. Y la respuesta de Dios a mis relaciones tensas es su paz. En esa quinta semana vimos que nuestros mayores problemas son realmente problemas relacionales. Son problemas para llevarnos bien con otras personas. Usted puede ser un experto en cualquier área de ciencia, en cualquier área técnica, pero en su trabajo va a tener problemas y esos son de tipo relacional principalmente. El Señor nos ha dado una mente tan prodigiosa que fácilmente buscamos solución a la problemática que se presenta en nuestros trabajos, en la escuela. Por eso nos dejan tantos problemas para resolver en las diferentes materias. Dios nos ha dado esa capacidad, pero hay algo que Él quiere que nosotros vayamos desarrollando y es la capacidad de relación, la capacidad de podernos llevarnos bien con las personas. Y esa es una de las más grandes crisis que experimenta el ser humano. Y entonces Dios quiere que nosotros experimentemos su paz en nuestras relaciones tensas. Vea lo que sucede en nuestras relaciones. En nuestras relaciones, si yo hago algo mal en contra de otra persona, eso produce en mí culpa. Pero cuando otra persona hace algo mal que me hace daño a mí, eso produce resentimiento. En aquella ocasión les decía que estos son los gemelos de la miseria, la culpa y el resentimiento, lo que yo he hecho a los demás y lo que me han hecho a mí. Eso afecta a las relaciones. Y la Biblia dice que solo hay una respuesta para estos dos problemas, para el resentimiento y para la culpa. No hay más que el perdón. El perdón de Dios por mi culpa y el perdón a los demás por mi resentimiento. Si usted ha experimentado daño de alguien más, le decía que usted tiene que ser liberado perdonando. Si alguien más le ha hecho daño a usted, tiene que perdonar. La culpa y el resentimiento producen miseria en la vida de las personas. Vimos cómo muchas personas pueden dejar el pasado, no pueden dejar el pasado, y eso lo único que está logrando es que en el presente se sientan miserables y no les permita construir o edificar un futuro. Se aferran a los rencores al igual que se aferran a la culpa. Lo que Dios dice en Mateo 6:12, recuérdelo: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y le decía en esa semana que tal vez usted pueda decir, pero es que yo no puedo perdonar a esa persona.
Por eso necesita a Cristo. Por eso necesita usted a Cristo en su vida. Él puede darle el poder para soltar el daño del pasado y entonces darle una perspectiva, ver de una manera diferente a las personas a su alrededor y empezar a caminar con la frente en alto y empezar a edificar un futuro en paz. Cuando usted sana su pasado, perdonando o pidiendo perdón, entonces usted puede seguir adelante con su presente y con su futuro. La respuesta de Dios a mis relaciones tensas es su paz. Una paz que no es como la que el mundo da. Recuerda, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la semana pasada vimos que la respuesta de Dios a mis tentaciones es su protección. La respuesta de Dios a mis tentaciones es su protección. En Mateo 6:13 oramos de la siguiente manera: y no nos dejes caer en tentación. Además, también vimos la maravillosa promesa que viene ahí en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, que dice: pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Hablamos en esa ocasión sobre que todos tenemos áreas de debilidad en nuestra vida. Todos somos tentados en algunas áreas de nuestra vida y esto nos lleva a tener áreas fuera de control. Tenemos malos hábitos que parece que no podemos detener. Yo sé que muy en nuestro interior sabemos que no está bien, eso nos está afectando, pero es difícil que podamos parar. Sabemos que están mal. Hay cosas en las que no queremos caer y caemos. Hay cosas que debemos hacer y no hacemos. No las terminamos por hacer. Dios dice: yo te protegeré porque yo soy fiel. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13 que cuando usted sea tentado, Dios mismo le dará la salida para que usted pueda resistir. El Señor puede, el Señor quiere liberarnos de todas esas tentaciones en nuestra vida. Él quiere ayudarnos a cambiar. Su respuesta a nuestras tentaciones es su protección. Pero solamente usted tiene que venir delante del Señor y decirle: ayúdame. Señor, tú sabes que no puedo con esto, ayúdame. No sé si recuerda, le decía que debemos de aprender a orar la oración de emergencia. ¿Cuál es la oración de emergencia? Simplemente: Dios mío, ayúdame. No tiene que ser una oración muy larga, simplemente pida la ayuda de Dios y el Señor quiere y va a librarle de aquello que usted no puede soportar. Y vimos también, por último, la respuesta de Dios a mis temores. En Mateo 6:13 dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. En la versión Reina Valera dice: líbranos del mal. Si usted observa la realidad que vivimos, hay mucho mal en el mundo, mucho mal. Solo una persona que no está muy bien ahí de la cabeza diría que no tiene miedo. Porque el mal a muchos nos produce temor, nos produce miedo. Y hay algunas cosas legítimas que deberíamos de temer. La Biblia dice que nosotros podemos ser librados del mal por el poder de Dios. El Señor le va a ayudar. Desgraciadamente hay quienes se sienten víctimas de lo que está pasando, pero Dios quiere que usted clame pidiendo la ayuda de Dios. Hay gente que cree que hay ciertas circunstancias de su vida fuera de control y no saben cómo manejarlas, no saben cómo lidiar con ellas. La realidad es que hay muchas cosas en nuestra vida que no vamos a poder controlar y que necesitamos la ayuda de Dios. Hay circunstancias en su vida que usted no controla. Y usted necesita el poder de Dios para salir adelante en medio de ellas. Dios sí puede y Dios sí tiene el control sobre aquellas cosas que se han salido de control de nuestra vida. Él quiere ofrecerle su liberación. Él dice que cuando usted sienta miedo, cuando usted esté preocupado, cuando usted esté cansado o estresado, ore al Señor: líbranos del mal, líbranos del maligno.
Y hay algunos que necesitan ser liberados, tal vez de algunas heridas del pasado. Hay algunos que necesitan ser liberados de algunas cicatrices que vienen arrastrando desde su infancia. Hay algunos que necesitan ser liberados de algún mal presente, algo que están viviendo en este momento en su vida que les está derrumbando. Dios dice, quiero ayudarte, quiero ayudarte. Y le aseguro que cada uno de sus problemas cae en alguna de estas 7 categorías. Y por eso le decía al principio que yo creo que solamente hay 7 problemas básicos de la vida y que se pueden clasificar en estos 7 que hemos visto. Todos están incluidos aquí. La respuesta de Dios a mis complejos de inferioridad es su persona. Lo necesito conocer. La respuesta de Dios a mis dudas es su plan, su propósito. La respuesta de Dios a mi preocupación es su provisión. La respuesta de Dios a mi culpa es su perdón. La respuesta de Dios a mis relaciones tensas es su paz. La respuesta de Dios a mi tentación es su protección y la respuesta de Dios a mis temores es su poder. Cuando yo observo esto, digo, wow, deberíamos vivir una vida de agradecimiento a Dios porque Él ha dado todo lo necesario, toda la provisión para que podamos liberarnos de toda esa problemática de nuestra vida. ¿No le parece a usted igual? Que hay mucho por lo cual deberíamos estar agradecidos con el Señor. Es como si Dios nos dijera, yo satisfaré todas tus necesidades, cubriré todo lo que te haga falta. Y nuestra reacción natural debiera de ser, gracias, gracias Señor, gracias Señor. Mire, la oración del Señor nos enseña 2 cosas principalmente. Primero, me enseña que yo debo de colocar en el centro de mi vida, debo de colocar en primer lugar a Dios. Que Él sea el número 1 de mi vida como la fuente de provisión. Siempre que yo tengo una necesidad, el Señor me anima a que lo busque a Él en primer lugar. Dios no quiere o no dice que debe de usted buscar satisfacer todo en su trabajo. Él no dice que busque a su esposo, a su esposa para que satisfaga todas sus necesidades. No dice que busque a la iglesia para satisfacer todas sus necesidades. Vamos, ni siquiera enseña que usted busque que el gobierno satisfaga todas sus necesidades. Y aquí es donde hay una idea bien equivocada. Hay gente que ha puesto en su mente que el gobierno es el responsable de suplir todas sus necesidades. Y bueno, también hay ocasiones que se ha dado esa imagen de que él tiene la responsabilidad de todo lo que a usted le hace falta. Y el problema con esto es que ellos no pueden, no tienen la capacidad. Por ejemplo, ellos no tienen la capacidad de legislar de asuntos emocionales. Y como hay algunos asuntos que tienen que ver con las emociones, con el espíritu, y se están metiendo hoy en día en eso, nos estamos metiendo en serios problemas. Mire, si usted pone toda su esperanza en que el gobierno supla toda su necesidad, se va a desilusionar. A lo largo de la historia, nosotros podemos tener ejemplos de gente que ha depositado toda su confianza y ha pensado y ha creído que el gobierno es el que tiene que responder por todo lo que le hace falta. Terminaron desilusionados porque no es verdad, no es así. Por otro lado, hay quienes piensan que ellos solitos pueden o piensan que todo con el poder de su firma, ¿no? Con la Gold Card, la Platinum o lo que sea, piensan que de esa manera van a suplir todas sus necesidades. Y bueno, hoy en día estaba leyendo una nota de la semana que los bancos ya se están preparando para la morosidad que ha producido todo este tiempo de crisis. No se puede con el poder de su firma, no es el gobierno quien es el responsable. Dios quiere que usted lo ponga a Él en primer lugar en su vida porque Él ha prometido satisfacer todo lo que nos hace falta. Así que lo primero que debemos de hacer es ir delante de Dios y pedir, ya que Él es verdaderamente la fuente de nuestra provisión. Y quiero aclararle, esto no quiere decir que usted y yo nos vamos a volver unos holgazanes, porque muchas veces la respuesta está allí en sus manos, está allí en nuestras manos. Yo en una ocasión veía aquel pasaje que
que dice el Señor Jesús que los campos están blancos para la siega, que debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo por mucho tiempo he escuchado gente que dice: Señor, envía misioneros, envía gente que le predique a mi familia, envía y envía y envía. Y hay ocasiones que me parece que el Señor responde de la siguiente manera: sí, tú. Cuando usted ora de esa manera, la respuesta de Dios es: tú. Tú mismo tienes la respuesta en tus manos. Hay algunas ocasiones que Dios lo único que quiere es que usted se ponga a funcionar, porque Él le va a abrir los caminos, pero quiere que usted lo vea a Él como la fuente de provisión de todo en su vida. La segunda cosa que aprendí es que el Padre Nuestro me enseña que debo de ser específico en mis oraciones. Tenemos que aprender a ser específico en nuestras oraciones cuando las presentamos delante de Dios. Muchos dicen que oran y no obtienen ninguna respuesta, y tal vez porque sus oraciones no son tan específicas, son muy vagas. Nunca le piden a Dios algo específico porque a veces ni siquiera creen que Dios se lo pueda responder, ni siquiera creen que Dios se lo dé. Tienen miedo entonces a ser específicos, y Dios nos anima a ser específicos. Mucha gente ora y le dice: Dios, bendíceme, y me parece escuchar a Dios decirme: ¿cuál bendición quieres? Debemos de ser específicos delante de Dios. El Padre Nuestro nos enseña a orar por algunas cosas en específico. El Señor nos enseña a orar por cuando mi autoestima esté baja, nos enseña a orar que lo reconozcamos a Él como Padre. Cuando mis relaciones estén tensas, que lo reconozcamos a Él y que traiga paz a nuestra vida, etcétera. Cada una de las expresiones que se enseñan en el Padre Nuestro nos enseñan a ser específicos. Por tanto, usted sea específico delante de Dios. Seguro que el problema o la necesidad que usted está experimentando cae en cualquiera de estas categorías. Vaya delante de Él y hable de eso que le está pasando de una manera específica delante de Dios. La oración del Señor, como le decía, efectivamente nos muestra los 7 problemas más básicos que usted y yo vamos a enfrentar por el resto de nuestra vida. Pero quiero aclarar lo siguiente: la oración que se presenta aquí en Mateo capítulo 6 no es solamente como una plantilla. Estaba pensando qué palabra utilizar e iba a utilizar la palabra modelo, pero como modelo sí se ajusta, pero no como una plantilla que así la repetimos y la repetimos y la repetimos. No es para orarlo así. Realmente el Padre Nuestro se convierte en un modelo para vivir. En un modelo para vivir, es una forma de vida. La Biblia nos enseña que cuando yo uso este modelo para orar, también lo tengo que utilizar para evaluar mi propia vida y ver si realmente yo estoy creciendo como creyente. Usted puede usarlo como un medio de evaluación. Y para que lo comprenda, yo quiero invitarle a que vea el siguiente video. Vamos a compartir un video que se llama El significado del Padre Nuestro, para que usted se dé cuenta realmente lo que significa orar el Padre Nuestro. Pero quiero que también usted de aquí en adelante lo observe. Si quiere repetirlo está muy bien, pero que lo utilice como un medio de evaluación para nuestra vida. Vamos a ver el siguiente video y entonces a ver qué habla el Señor a su vida de la manera en que a veces oramos el Padre Nuestro y de lo que verdaderamente significa orarlo. Vamos a ver el video. Our Father who art in heaven. Yes. Don't interrupt. I'm praying. But you called me. Called? I didn't call you. I'm praying. Our Father who art in heaven. There, you did it again. Did what? Called me. You said, Our Father who art in heaven. Here I am. What's on your mind? Well, I didn't mean anything by it. I was just saying my prayers. I always say the Lord's Prayer. It makes me feel good. It's like I'm getting my duty done. All right.
Go on. Hallowed be thy name. Hold it. What do you mean by that? By what? By hallowed be thy name. Well, mean? Oh, good grief, I don't know what it means. It's part of the prayer. What does it mean? It means honored, holy, wonderful. Well, I never knew what it meant. Well, that makes sense. Hallowed. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Do you really mean that, Mary? Sure. Why not? What are you doing about it? Doing nothing. But you know what? I think it'd be really neat if you had control of everything down here like you do up there. Have I got control of you, Mary? Well, I go to church. That isn't what I asked you. What about that habit of gossip you have? And your bad temper? You really have a problem there, you know. And then there's the way that you spend your money, all on yourself. And what about the kind of books you read? Stop picking on me. I am just as good as any of those other phonies down at church. Excuse me. I thought you were praying for my will to be done. If that is to happen, it will have to start with the ones who are praying for it, like you, for example. All right. I guess I do have some bad hang-ups. Now that you mentioned it, I could probably name a few. So could I. All right. I haven't thought about it in a while, but there's some things I'd like to change. I'd like to be a good person. Good. Now we're getting somewhere. We'll work on you, and I can have some victories that can truly be won. I'm proud of you, Mary. Lord, can we kind of wrap this up? This is taking a little bit longer than it normally does. Give us our daily bread. You need to cut down on the bread. What? What is this? Criticize Mary Day? Here I am doing my religious duty. I'm saying my prayers, and you break in and you remind me of all my hang-ups. Praying is a dangerous thing, Mary. You could wind up changed, you know. That's what I'm trying to get across to you. You called me, and here I am. It's too late to stop now. Keep on praying. I'm very interested in the next part of your prayer. I'm scared. Scared? Of what? Of what you're going to say. Try me and see. Forgive us of our sins as we forgive those that sinned against us. What about Beth? I knew it. I knew you were going to bring up Beth. Why, she has told lies on me. She has cheated me out of money. I swore, Lord, I would get even with her. But your prayer. What about your prayer? I didn't mean it. Well, at least you're honest. But it's not much fun carrying around that load of bitterness inside, is it? No, but I'll feel better as soon as I get even. Boy, have I got some plans for old Bethy. She's going to wish she's never done me any harm. You won't feel any better. You'll feel worse, Mary. Revenge isn't sweet. Think of how unhappy you are already. But I can change all that. You can? Yes. How? Forgive Beth. Then I can forgive you. Then the hate and the sin will be Beth's problem, not yours. You may lose the money, but you'll settle your heart. I can't, Lord. I cannot forgive Beth. Then I can't forgive you. All right. As much as I want revenge for Beth, I want to be right with you, Lord. I forgive Beth. I really forgive Beth. Help her to find the right road, Lord. I think about her. I think she must be miserable. Help her to find her way in life with you. There now.
How do you feel? Not bad. Not bad at all. Actually, pretty good. Pretty great. Good. You're not through with your prayer. Go on. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Good. Good, I'll do that. Just don't put yourself in places where you can be tempted. What do you mean by that? Quit hanging around the wrong places, watching inappropriate movies and television, listening to sinful conversations. Change some of your friendships. Don't be fooled, Mary. They advertise they're having fun, but for you, it will be ruin. Don't use me for an escape hatch. But I don't understand that part. Sure you do. You've done it lots of times. You get caught in a bad situation, you get into trouble, and then you come running to me. Lord, help me out of this mess, and I promise you I'll never do it again. You remember some of those bargains you tried to make with me, Mary? Yes, Lord, I do. And I'm really ashamed. You know, up until now, all I thought I had to do was just say the Lord's Prayer, and then I could go on living my life the way I wanted to. I never expected all this to happen, Lord. Go ahead. Finish your prayer. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Do you know what would bring me glory, Mary? What would make me really happy? I want to know, Lord. I really, really do. Oh, Lord, I think now I'm beginning to understand what it means to be a follower of yours, Lord, to really, truly follow you. I love you, Lord. You just answered my question. I did? Yes, the one thing that would bring me glory is to have people like you truly love me. And I can see that happening between us. Now that some of these old sins are out of the way, and now that you and I are communicating, well, there's no telling what we can do together. Hey, Lord, you think now, from now on, maybe we could really talk like this again? You think we Yes, could do Mary. that? Let's really talk from now on. ¿Entiende ahora lo que significa orar el Padre Nuestro? No simplemente un cúmulo de palabras a repetir. Yo le pregunto en relación a la última parte del video, ¿cuándo fue la última vez que usted habló así con el Señor? Ella decía, Señor, ¿será que podremos volver a hablar de esta misma manera? Así debería de ser nuestra comunión y nuestra relación con Él. Pero ¿se da cuenta de lo peligroso que puede tornarse orar el Padre Nuestro? No solamente repetir por repetir, tiene una gran responsabilidad, como se lo dije en algunas ocasiones mientras estábamos trabajando en esta serie. Entonces, ahora que estamos comprendiendo lo que significa orar el Padre Nuestro, ¿cómo es que debemos orar? Ahí en sus bosquejos le puse orando el Padre Nuestro y quiero terminar con unas pequeñas reflexiones ahí. La primera de ellas, yo no puedo orar Padre Nuestro a menos que haya nacido de nuevo en la familia de Dios. Dios es el creador de todos, sí, pero no es padre de todos. Él es padre de aquellos que piden convertirse en sus hijos. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Usted no puede orar Padre Nuestro a menos que haya nacido de nuevo y ahora sea parte de la familia de Dios. ¿Ha nacido usted de nuevo? La segunda cosa, no puedo orar santificado sea tu nombre a menos que Jesucristo tenga la primera prioridad en mi vida. No puedo orar santificado sea su nombre a menos que Él sea el primer lugar en mi vida. La tercera cosa, yo no puedo orar venga tu reino a menos que yo esté comprometido a compartir el evangelio para que los demás lo hagan rey de su vida.
¿Se da cuenta de la responsabilidad que tenemos al orar, venga tu reino? Yo no puedo orar, hágase tu voluntad, a menos que me comprometa a hacer su voluntad todo el tiempo, en cada momento, en cada circunstancia de mi vida. Tampoco puedo orar, Señor, hoy danos el pan cotidiano, a menos que esté dispuesto a compartirlo con los necesitados. Como decía Mari, la del video, o mejor dicho, como le dijeron a Mari cuando ella estaba orando, danos nuestro pan diario. El Señor le dijo, a lo mejor tú deberías bajarle un poquito al pan, ¿no? Hay algunos que a lo mejor sería eso. A menos que estemos dispuestos a compartir con el necesitado, podremos orar, danos nuestro pan cotidiano. Tampoco puedo orar, perdónanos nuestras deudas, si yo tengo una actitud implacable hacia los demás. Recuerda, porque dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si usted tiene una actitud implacable, de ninguna manera puede orar, perdónanos nuestras deudas. Si usted lee los siguientes versículos de ahí de Mateo capítulo 13, no se los puse, Mateo 6, perdón, no se lo puse, pero dice, después de no nos metas en tentación, tuya es la gloria, etcétera, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, yo no puedo orar, perdónanos nuestras deudas, si tengo una actitud implacable hacia los demás. Tampoco puedo orar, no nos dejes caer en tentación, si sigo exponiéndome a situaciones comprometedoras. Tenemos que huir de situaciones comprometedoras. Tenemos que tomar acción también nosotros. Tenemos que vivir una actitud preventiva. Una actitud preventiva. Por ejemplo, esta crisis, ¿qué nos está dejando? ¿Qué le está dejando a usted en el área económica? ¿Qué le está dejando? ¿Está de verdad usted listo para crisis mayores que estas? El Señor le dice, prepárate. Si es cierto, puedo ir delante de Él, no me dejes caer en tentación, pero usted tiene que tomar también algunas acciones de evitar caminar por algunos lugares que no son correctos. Tampoco puedo orar, líbranos del mal, a menos que realmente desee caminar con integridad y pureza. ¿Se da cuenta? El Padre Nuestro no es cualquier oración, no es solamente una plantilla para repetir. Significa un gran compromiso. Significa de verdad un gran reto para todo aquel que está dispuesto a orar el Padre Nuestro. Pero por otro lado, el Señor, a través de lo que nos muestra allí, Él nos dice que Él puede, Él quiere y va a suplir todo lo que nos haga falta si tan solo confiamos en Él. Quiero terminar animándole a que usted en este momento haga un pequeño autoexamen. Haga un pequeño autoexamen incluso de la manera en que usted ora, o incluso de la manera en que va a orar de aquí en adelante. Ya entendió ahora el significado del Padre Nuestro. Usted y yo debemos tener una actitud diferente al orar esta oración del Señor delante de Dios. Quiero animarle a que haga un pequeño autoexamen. ¿Cómo está su vida? Y le reto a mirar estas 7 áreas. Primero, pregúntese acerca de cada una de estas 7 áreas. Número 1, no puede decirle a Dios Padre a menos que haya nacido de nuevo en la familia de Dios. Quiero que se pregunte usted, ¿ya ha entregado su vida a Jesucristo? Y quiero aclarar, yo no estoy hablando de religión. Estoy hablando de relación. ¿Ya ha entregado usted su vida a Jesucristo? ¿O alguna vez ha invitado a Jesucristo a su vida? Si no lo ha hecho, yo le pregunto el día de hoy, ¿por qué no lo hace en este día? ¿Por qué no le dice, Señor, ven a mi vida, quiero ser hijo de Dios? Acuérdese, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Juan 1:12 dice que solamente aquellos que le recibieron. ¿Por qué no le dice hoy sí a Jesucristo? ¿Por qué no le pide hoy que entre en su vida? O a lo mejor algunos de los que están viéndonos ya tomaron esa decisión de entregar su vida a Jesucristo, pero han postergado el bautizarse.
Yo quiero animarle a que pronto lo hagamos. En cuanto regresemos, incluso a ver si el primer día que regresemos aquí tenemos celebración de bautismos. ¿Ya tomó usted esa decisión? La segunda cosa que quiero que se evalúe cuando usted dice santificado sea tu nombre, no puede decirlo, dije, a menos que cree que Cristo tenga la prioridad número 1 en su vida. Yo le pregunto, ¿qué es lo que está tomando el número 1 de su vida, o la prioridad número 1 en su vida, el lugar número 1 en su vida? ¿Qué es lo que está tomando esto? Y yo algunas veces se los he dicho a mis hermanos de Vida Nueva: si usted únicamente observa cómo usa su tiempo y su dinero, usted va a saber rápidamente qué es lo que tiene el primer lugar en su vida. ¿Quién recibe la primer parte de su tiempo? Hay algunos que lo primero que hacen al levantarse es ver el Facebook, ver las notificaciones, y al acostarse lo mismo. Y si eso está ocupando el primer lugar, ¿qué cree? No es Cristo. ¿Qué está ocupando lo primero de su dinero? Yo le pregunto, ¿está usted diezmando? ¿Está ofrendando? A lo mejor el día de hoy usted tiene que tomar alguna decisión al respecto. Algunos tal vez necesitan comprometerse en esta área, pero así rápidamente lo que ocupa primero su tiempo y primero su dinero, eso es el primer lugar en su vida. Yo no puedo orar al Señor, santificado sea tu nombre, a menos que Cristo sea el primer lugar en mi vida. ¿Y qué tal la tercera área? Hágase tu voluntad. Yo le pregunto, ¿está usted comprometido a hacer la voluntad de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia? ¿Por qué no se lo dice hoy? ¿Está comprometido a expandir el reino de Dios? ¿Venga tu reino? Eso significa que las personas necesitan al Señor, y hay personas a su alrededor que necesitan a Jesucristo. Si usted no les habla de Cristo, ¿quién lo va a hacer? Jesús vino y murió porque la gente lo necesita en su vida. Tal vez usted el día de hoy puede iniciar comprometiéndose a invitar a otras personas a que vean este mensaje, a mandarles el enlace para que vean las reflexiones acerca de lo que Cristo quiere en su vida, y ya cuando regresemos al templo, a invitarlos a venir al templo. Tal vez ese es su primer compromiso que deba de hacer para orar: venga tu reino, hágase tu voluntad. La cuarta, ¿hay algo de lo que debería usted dejar de preocuparse? ¿Hay algo que debería soltar y empezar a confiar en Dios, en que Dios lo va a proveer? Pregúntese eso. Número 5, dijimos, yo no puedo decir perdónanos nuestras deudas si yo sigo teniendo una actitud severa para con los demás. ¿Tiene usted rencor contra alguien? ¿Está albergando alguna actitud implacable contra otras personas? La Biblia dice que si usted no perdona, tampoco será perdonado. Entonces, no puedo orar perdónanos nuestras deudas si soy implacable con la gente. Número 6, yo no puedo decir no nos dejes caer en tentación si sigo exponiéndome a situaciones comprometedoras. Yo le pregunto, ¿hay alguna tentación en la que necesite usted pedirle a Dios que le ayude? Pero también una pregunta, ¿está usted dispuesto a cambiar? ¿Está dispuesto a hacer todo lo que Dios quiere que sea? Y por último, ¿está dispuesto a vivir en integridad delante de Dios y de los demás? Yo no sé qué le esté guiando el Señor en esta tarde a hacer, pero yo estoy seguro que Dios está moviendo su corazón, está moviendo su mente a que tome compromisos, y compromisos serios. El Padre Nuestro no es una oración cualquiera para repetirla y repetirla y repetirla. Es todo un compromiso delante de Él. Le animo incluso a que después de que terminemos el culto del día de hoy, vuelva a ver el videíto de lo que significa el Padre Nuestro. No es cualquier cosa. De verdad, de hoy en adelante, ruego a Dios que usted y yo oremos de una manera diferente. Que nuestra vida de relación con Dios, nuestra vida de comunión con Dios sea transformada. ¿Qué le ha dicho el Señor a través del Padre Nuestro? Quiero animarle, por favor. Hoy terminamos la serie de la manera en que Dios suple nuestras necesidades, basada en el Padre Nuestro, y quiero pedirle cada uno, pero por favor ayúdeme, hágalo. Ponga allí en los comentarios una nota. ¿Qué fue lo que Dios le enseñó?
Pero hágalo, por favor. De verdad me da mucha tristeza que a veces nada más 2, 3 ahí anotan algo. Eso significa tal vez que no significó nada para usted. No lo sé, de verdad que no lo sé. Yo quisiera animarle que ponga ahí en los comentarios qué es lo que Dios le enseñó a través de la oración del Padre Nuestro y a través de cómo Él suple todas sus necesidades. Y que haga este pequeño autoexamen que mostramos en la parte final. Y de verdad, que de aquí en adelante, cuando oremos el Padre Nuestro, lo oremos de una manera muy diferente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque estás interesado en suplir nuestras necesidades y toda clase de necesidades. Quieres que nosotros te tomemos como la fuente provisora de todo lo que nos hace falta. Allí en el Padre Nuestro, Señor Jesús, nos enseñaste a orar por esas áreas que son las más básicas del ser humano, pero también es una oración que nos compromete. No es una oración para decirla a la ligera, es una oración que nos compromete. Quiero pedirte, Señor, que cada uno de los hermanos de la Iglesia Vida Nueva y algunos que nos están acompañando también, de aquí en adelante, tomemos la oración del Padre Nuestro con toda la seriedad de vida. Que, Señor, no volvamos a sentirnos pequeñitos porque somos hijos de un Dios grande y podemos decir, Padre Nuestro que estás en los cielos. Que podamos decir con todos nuestra boca, con todas estas hermosas palabras, santificado sea tu nombre, porque te vamos a poner como primera prioridad en nuestra vida. Señor, que todas aquellas dudas que vienen a nuestra vida sean libradas, diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Que tengamos la plena seguridad de que cada necesidad que enfrentamos va a ser suplida por ti y podremos orar, danos nuestro pan cotidiano. Padre, que podamos quitarnos de toda culpa que traemos arrastrando nuestra vida, simplemente yendo delante de ti y diciéndote, perdónanos nuestras deudas, perdona nuestros pecados y ponernos a cuenta, pero de la misma manera perdonar a los que nos ofenden y hacerlo, Señor, de todo corazón, aunque no lo sintamos. Es un mandato tuyo, no se trata de emociones, se trata de decisión y de obediencia. Y Señor, ayúdanos a no exponernos más a la tentación. Sabemos que vamos a seguir siendo tentados, pero hay muchas cosas que nosotros podemos evitar si tan solo somos precavidos. Ayúdanos a no exponernos. Líbranos del mal, líbranos del maligno. En la versión Reina Valera concluye diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Permítenos darte la honra, la gloria, con toda nuestra vida, con nuestras acciones, incluso nuestros pensamientos, y que de aquí en adelante nuestra vida sea otra, sea diferente. Nos abandonamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.